Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este día nos encontramos reunidos gracias a Lucía Gómez Zúñiga, ¿sí? Que Lucía nos ha mandado una hermosa oración, ¿sí? En este caso viene a ser una oración compleja porque tiene una proposición subordinada para poder analizarla, ¿no? Y para poder ayudarle y acompañarle en sus estudios. Y obviamente, como siempre lo hacemos en este canal, como siempre lo hacemos nosotros acá, lo compartimos, ¿sí? Con todos ustedes para que vivencien de alguna forma, de alguna manera y ejerciten también lo que es el análisis de oraciones sintácticos, ¿sí? Ya sean de oraciones simples, de oraciones compuestas o de oraciones complejas, ¿sí? Bueno, desde ya el agradecimiento a Lucía, ¿sí? Por confiar en nosotros. Vamos con la oración. Primero lo que debes hacer, Lucía, es leerla la oración para poder comprenderla bien. Dice: el rico industrial del norte se horrorizó cuando vio a un pescador del sur tranquilamente recostado contra su barca y fumando una pipa. ¿Sí? Muy bien. A ver, lo primero que debes hacer, ¿sí? Aparte de leer la oración para poder comprenderla, Lucía, es marcar los núcleos verbales. Vamos a marcar los núcleos verbales. Veamos. El rico industrial del norte se horrorizó. Acá tenemos el primer núcleo verbal, ¿sí? Cuando vio, acá tengo el segundo núcleo verbal, ¿sí? A un pescador del sur tranquilamente recostado contra su barca y fumando una pipa, ¿sí? Son los dos únicos verbos conjugados que hay, ¿sí? Toma en cuenta, Lucía, de que acá te aparece el verboide en participio recostado. No te confundas porque no es un verbo conjugado, es un verboide, ¿sí? Que está en participio. Y acá, fumando, te aparece otro verboide, pero en gerundio. Tampoco te confundas porque no es un verbo conjugado, ¿sí? Entonces estos dos no le demos importancia. Acá tenemos los dos verbos conjugados, el verbo horrorizar y el verbo ver, ¿sí? Los dos están conjugados en tiempo, modo, número y persona, ¿sí? Ahora, lo que debes hacer, Lucía, ¿sí? Es tener bien estudiado los encabezadores que van a dar inicio o van a dilucidar dónde se encuentra el inicio de la proposición subordinada, ¿sí? Eso lo tienes que estudiar y lo tienes que saber, ¿sí? Para que cuando vos veas la oración, marcás los verbos e inmediatamente cerca de alguno de los verbos lo vas a encontrar al encabezador. En este caso es cuando. Ahí tenés el encabezador cuando, ¿sí? Eso te está diciendo de que ahí empieza la proposición subordinada. ¿Cuándo va a finalizar, dónde va a finalizar la proposición subordinada? Y con la lectura atenta y con la pronunciación correcta de la oración. Dice: el rico industrial del norte se horrorizó cuando vio a un pescador del sur tranquilamente recostado contra su barca y fumando una pipa. ¿Te das cuenta, Lucía, de que la idea de la acción o de lo que está sucediendo donde empieza la proposición subordinada finaliza al final? ¿Sí? Finaliza acá, al final de la oración. Entonces, esa es la proposición subordinada que vos tienes. No te pongas a analizar, Lucía, la proposición subordinada. Tranquila, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tenés que hacer ahora es separar en sujeto y predicado. Recuerda de que desde que empieza hasta que termina, tenés que tomarla como una oración simple. Una oración simple que no es tan simple, ¿no? Porque en realidad tiene una proposición subordinada. Pero, ¿por qué oración simple? Porque yo le voy a preguntar al verbo de la oración principal para separar en sujeto y predicado. ¿Y cuál es el verbo de la oración principal? ¿Vio o el verbo horrorizó?
En este caso es el verbo horrorizó, porque fíjate de que el verbo vio está dentro de la proposición subordinada, es decir, que es el verbo de la proposición, ¿sí? No el verbo de la oración principal. El verbo de la oración principal es horrorizó. Entonces es a este verbo al cual yo le voy a preguntar para poder encontrar las distintas construcciones y los distintos modificadores que tenga, ¿sí? Que tenga el predicado o para separar el sujeto y predicado. ¿Quién se horrorizó cuando vio a un pescador del sur tranquilamente recostado contra su barca y fumando una pipa? El rico industrial del norte. Ahí lo tenemos al sujeto. Entonces, todo eso es sujeto y todo lo demás viene a ser predicado verbal simple. Vamos primero con el sujeto, ¿sí? No nos desesperemos, no te desesperes, Lucía. Tranquila, tienes que tomarlo con mucha calma. Vamos con el sujeto. Este sujeto es expreso. ¿Por qué? Porque está escrito. Y es simple. ¿Por qué? Porque la acción de horrorizar la realiza únicamente el rico, nadie más que él. Entonces es simple, tiene un solo núcleo ese sujeto. Vamos a analizar palabra por palabra. El artículo, modificador directo, rico, sustantivo, núcleo de sujeto. Industrial, adjetivo calificativo, es decir, que es un modificador directo. Del norte, del nexo subordinante, preposición, norte, sustantivo, núcleo. Del norte viene a ser un modificador indirecto. ¿Modificador indirecto de quién? Del núcleo sustantivo rico, del núcleo del sujeto, ¿sí? Ahí te vas a dar cuenta vos, Lucía, de la diferencia que hay entre un modificador directo y un modificador indirecto. El modificador directo no necesita de ninguna palabra, de ningún nexo, de ninguna preposición para unirse al núcleo del sujeto. Se pega inmediatamente, ¿sí? Mientras que el modificador indirecto, sí. El modificador indirecto necesita imperiosamente ir encabezado por una preposición para adosarse al núcleo del sujeto. Ahí está la diferencia entre uno y otro, entre modificador directo y modificador indirecto, ¿sí? Muy bien, todo lo demás es predicado, verbal y simple. ¿Por qué? Porque tiene un solo verbo. No te vayas a confundir, Lucía, ¿no? No creas que porque ves dos verbos es compuesto. No, porque este predicado tiene un solo verbo que es el principal de la oración, que es este. Este otro verbo pertenece a la proposición subordinada y responde a la pregunta que le hagamos para buscar los modificadores de la proposición subordinada. Nada que ver con la oración principal. Así que a no confundirse, Lucía, ¿sí? Se, acá, ¿sí? Una forma pronominal delante del verbo. Se puede ser objeto directo u objeto indirecto, ¿sí? Tomando en cuenta a quién está haciendo referencia. La acción de horrorizar dice, se horrorizó. ¿Quién se horrorizó? El rico. ¿Y el rico está dentro de la oración explícitamente escrito? Sí, ahí está. Entonces es objeto directo. Si no estuviese, es objeto indirecto. Ahí tienen una muletilla. Todo lo demás, es decir, todo esto es la proposición, acá le vamos a poner, es la proposición subordinada, ¿sí? Pero, Lucía, tienes que saber qué tipo de proposición subordinada es, ¿sí? Si es una proposición subordinada sustantiva, si es una proposición subordinada adjetiva o si es una proposición subordinada adverbial, ¿sí? Bueno, sustantiva no es, adjetiva tampoco, ¿sí? Tampoco adjetiva, ¿por qué? Porque su antecedente tiene que ser, es decir, el antecedente del encabezador tiene que ser sí o sí un sustantivo. Y en este caso el antecedente es un verbo. Entonces no es.
entonces estamos en presencia de una proposición subordinada adverbial, ¿sí? Una proposición subordinada adverbial. Y recordá, Lucía, que dentro de las adverbiales tenemos dos grupos, ¿sí? ¿Sí? Las que son, ¿sí? Las del primer grupo, que son circunstancial de tiempo, circunstancial de modo, circunstancial de cantidad, ¿sí? Y la del segundo grupo, que son las concesivas, consecutivas y condicionales. En este caso es del primer grupo. ¿Cómo me doy cuenta que es del primer grupo? Por el encabezador, ¿sí? Y no solo es del primer grupo, sino de que dentro de las del primer grupo es de simultaneidad. Multaneidad, ¿sí? Es de simultaneidad, ¿sí? Porque es una proposición subordinada adverbial del primer grupo de simultaneidad de tiempo. A no olvidarse, ¿sí? Es de tiempo, siempre tenés que colocar. Ahora, Lucía, las proposiciones subordinadas, ¿sí? Se las pueden bajar a un segundo nivel de análisis. ¿Para qué? Para analizar las construcciones que tiene adentro. Muy fácil. El encabezador, ¿cuándo? Se baja a un segundo nivel de análisis porque cumple la función de circunstancial. ¿Circunstancial de qué? De tiempo, ¿sí? Y bueno, dice, vio a un pescador del sur. A un pescador del sur es objeto directo. ¿Qué es lo que vio a un pescador del sur? ¿Sí? Lo vio. Bueno, lo puedo cambiar por la forma pronominal, es objeto directo, ¿sí? Y bueno, y voy analizando las construcciones menores, ¿no? Anexo subordinante, un modificador directo, pescador núcleo del sur, modificador indirecto. Tranquilamente recostado, circunstancial de modo. Y así podés bajarlo a un segundo nivel de análisis y analizar las construcciones que están, ¿sí? Dentro de la proposición subordinada, ¿sí? Así que, bueno, de esta manera finalizamos, de esta manera, ¿sí? Concluimos con esta hermosa oración que nos ha mandado Lucía Gómez Zúñiga, a la cual le agradecemos infinitamente, ¿sí? Que haya pensado en nosotros para que la podamos ayudar y colaborar con los estudios. A todos los suscriptores, muchísimas gracias por su aporte diario y cotidiano. No se olviden de activar la campanita de notificaciones, de colocar me gusta y de suscribirse a mi canal para poder seguir subiendo materiales y poder estar pendiente de los estudios de ustedes para poder acompañarlos académicamente, ¿sí? Así que hasta la próxima. Nos estamos viendo, chicos. Hasta luego. Chau, chau.